¿Cómo calcular el remanente en un cilindro de oxígeno? Para calcular el remanente de oxígeno en un cilindro, usamos la siguiente ecuación. El tiempo de oxígeno restante en ese cilindro por minutos va a ser igual a la presión del cilindro en PSI menos 200 entre el flujo en litros por minuto por un factor. La presión del cilindro en PSI es lo que nos indica el manómetro. El flujo en litros por minuto es lo que haya indicado el médico para ese paciente. Y el factor va a depender del tipo de cilindro que estemos empleando. Un cilindro D 0.16, un cilindro E 0.28, uno G 2.41, uno HK 3.14, uno M 1.56. Ahora bien, si no sabemos qué tipo de cilindro tenemos, ¿cómo vamos a conocer el factor? Bueno, lo podemos calcular haciendo uso de la siguiente ecuación. Conociendo el volumen de oxígeno gaseoso máximo, lo dividimos entre la presión máxima del cilindro y eso nos va a dar el factor. Para un cilindro de 6.000 litros, 6.000 entre 2.000 nos da un factor de 3. Este cilindro de 6.000 litros es equivalente a un cilindro K. El cilindro K teóricamente su factor es 3,14. Entonces, utilizando este, incluso somos un poco más estrictos que lo teóricamente establecido. Ahora, si no conocemos el volumen de oxígeno gaseoso máximo, podemos ir a la siguiente web, donde ellos, a través de la inserción de una data dimensional, nos va a arrojar como resultado el volumen de oxígeno gaseoso en litros. Y con ello podemos hacer los cálculos anteriores. En conclusión, para calcular el remanente en minutos de oxígeno en un cilindro, debemos conocer cuál es la presión del cilindro en PSI, cuál es el flujo recetado por el médico para ese paciente en litros por minuto y debemos conocer el factor de conversión para el cilindro que estamos empleando.